siempre en la mente de él. No es un pensamiento fugaz ni una imagen que se desvanece con el tiempo. Es una huella profunda, como un perfume que permanece en el aire mucho después de que te has ido. A veces él no sabe cuándo empezó a sentirlo, pero lo siente. Ese rastro invisible que lo llama incluso en medio de otras voces. Imagina la escena. Él camina por la calle, distraído, y un simple aroma, una nota de música, una palabra al azar, despiertan tu recuerdo como si hubieras pasado junto a él en ese instante. No estabas allí, pero algo de ti sí. Como una brisa que roza la piel sin avisar, como una chispa que enciende un rincón de su memoria. Y entonces llega la pregunta que no lo deja en paz. ¿Por qué sigo pensando en ella? No encuentra la respuesta, porque la respuesta no está en su mente, sino en ese territorio secreto donde el alma guarda lo que más le importa. Un territorio que, según Carl Jung, habla un lenguaje que no se oye, pero que se siente. Lo que voy a contarte hoy no es teoría ni adivinanza. Es la cartografía de ese magnetismo invisible que hace que él no deje de pensarte. No necesitarás buscarlo, no necesitarás forzar nada, solo comprender el arte de despertar en él un recuerdo que no se apaga. Y cuando lo comprendas, verás cómo la historia comienza a escribirse sola, incluso en su silencio. Hay la huella invisible que dejas en su inconsciente. No siempre es tu voz ni tu gesto lo que queda grabado en su memoria más profunda, sino algo mucho más sutil y eterno. ¿Qué es ese rastro invisible que, sin proponértelo, habita en sus pensamientos incluso cuando cree que te ha olvidado? Hay miradas que no se repiten, silencios que se quedan suspendidos en el aire y presencias que marcan como un perfume que no se desvanece. Carl Jung explicaba que el alma reconoce ciertas energías antes que la mente, y que esas energías dejan una impronta secreta en el inconsciente. No se trata de insistir ni de ocupar un lugar a la fuerza, sino de permitir que tu esencia se filtre como luz entre las rendijas. Ese rastro no se fabrica, se revela cuando caminas en coherencia con quien eres. Y quien lo percibe, ya no puede olvidarlo. Tal vez no recuerde qué estabas vistiendo aquel día, ni la conversación exacta, pero sí cómo se sintió bajo tu presencia. La memoria emocional guarda sensaciones como tesoros ocultos, y vuelve a traerlas al presente sin pedir permiso. Esa es la huella invisible, un eco que se cuela en sueños, en canciones, en escenas aparentemente triviales. No es algo que él controle, porque no nace en la razón. Nace en ese territorio misterioso donde las imágenes arquetípicas se encienden sin explicación. A veces, ese magnetismo se activa en un instante fugaz, como el destello de una chispa en la oscuridad. Un gesto tuyo que para otros pasaría inadvertido, para él se convierte en símbolo. Y los símbolos, decía Jung, son la verdadera lengua del alma. No necesitan traducción, porque hablan en imágenes y sensaciones. Por eso, lo que dejas en su inconsciente no es una idea, es un sentimiento codificado en símbolos, imposible de borrar. Imagina que tu presencia es como el hilo dorado de un tejido antiguo. No se ve desde lejos, pero sostiene todo el patrón. Él puede seguir con su vida, distraerse en mil ocupaciones, pero en los pliegues de su psique ese hilo permanece intacto. Un color, un aroma, una palabra dicha por otra persona, y de pronto, el recuerdo de ti despierta. No porque lo busque, sino porque su inconsciente lo llama. Y cuanto más intenta ignorarlo, más vivo late. Este rastro no se impone, se insinúa. No es un golpe de tambor, es una melodía suave que vuelve en medio del silencio. Y quizá lo más fascinante sea que muchas veces ni él mismo sabe por qué piensa en ti. Solo siente que hay algo inacabado, un significado pendiente de descubrir. Esa sensación es la que abre la puerta al siguiente secreto del magnetismo, aquello que no se puede descifrar de inmediato. Porque si una huella invisible es lo que lo lleva a recordarte, es el misterio lo que lo mantiene buscándote. Y ese misterio no se alimenta de explicaciones, sino de una alquimia delicada entre lo que muestras y lo que guardas. ¿Qué ocurre cuando, sin darte cuenta,
te conviertes en un enigma que él quiere descifrar. Esa es la pregunta que nos llevará al próximo paso. Hay el misterio que mantiene viva la curiosidad de lo que él no puede entender del todo, es lo que más lo hace regresar en pensamiento hacia ti. ¿Cómo se despierta un interés que no muere, sino que crece cada vez que intenta descifrarte? Jung decía que la psique se siente atraída por lo que no domina, por aquello que permanece velado detrás de una cortina de símbolos. Cuando él percibe en ti un misterio, su mente no puede dejarlo quieto. Vuelve una y otra vez, buscando piezas del rompecabezas que siente incompleto. No es una búsqueda racional, es una llamada sutil desde su inconsciente, un eco que le dice que hay algo más por descubrir. Y lo más poderoso es que ese algo eres tú. El misterio no es frialdad ni ausencia, es presencia selectiva. Es mostrarle un fragmento de tu mundo interior y guardar el resto como un jardín secreto que solo se abre a quien sabe esperar. Esa espera, esa promesa no pronunciada, es lo que hace que la imagen de ti regrese a él en los momentos más inesperados. En un lugar lleno de voces, tu silencio se vuelve el más ruidoso. Y eso, inevitablemente, enciende su curiosidad. Imagina que él camina por un pasillo lleno de puertas. Algunas están abiertas de par en par, pero la tuya está entornada, dejando escapar solo un rayo de luz. Esa pequeña visión basta para que quiera acercarse y ver más. El misterio, como la belleza, no se entrega de golpe, se revela por capas, cada una más profunda y fascinante que la anterior. Y cuanto más avanza, más quiere llegar al núcleo. Este juego sutil entre revelar y ocultar no es manipulación, es arte. El arte de saber que no todo debe ser contado, que no todas las emociones necesitan explicación inmediata. En el inconsciente, lo que queda incompleto tiende a buscar cierre, y eso lo empuja a seguir pensando en ti. No por obligación, sino por el placer de la exploración emocional que provocas. El misterio mantiene viva la tensión, y la tensión es la chispa que mantiene encendido el magnetismo. No es casual que, cuando siente que está a punto de comprenderte del todo, aparezca un matiz nuevo, un gesto inesperado, una mirada distinta. Así, en vez de llegar al final, siente que la historia apenas comienza. Y lo único que desea es seguir leyendo las páginas que solo tú puedes escribir. Porque, aunque no lo confiese, él necesita ese misterio tanto como el aire. Es lo que lo hace revisar mentalmente cada encuentro, buscar señales donde no las hay, y sonreír ante recuerdos que no sabe explicar. Y mientras intenta descifrarte, la conexión invisible crece. Pero antes de revelarte el próximo secreto de este magnetismo, déjame invitarte a algo especial. Si estas palabras están despertando en ti una nueva forma de mirar el amor y sus misterios, te invito a darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Aquí, en La Lámpara, caminamos juntas por senderos donde la psicología de Carl Jung se encuentra con la magia de los vínculos que transforman el alma. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de esta historia, porque lo que viene ahora te revelará un poder que quizá no sabías que ya tienes. Hay la energía que se siente, aunque no se vea. Hay vínculos que atraviesan la distancia y el silencio, como si una corriente invisible uniera dos almas. ¿Cómo es posible que él sienta tu presencia incluso cuando no estás físicamente cerca? Existen presencias que no necesitan un abrazo para sentirse, porque se transmiten como un aroma que flota en el aire o una melodía que queda resonando después de apagarse. Jung hablaba de esa comunicación silenciosa que ocurre en un plano más profundo que el de las palabras, un espacio donde la energía no conoce límites físicos. Si alguna vez él ha sentido un estremecimiento sin saber por qué, quizá en ese instante tu imagen pasó como un rayo por su inconsciente. No se trata de algo sobrenatural, sino de una sintonía fina entre dos campos emocionales. Tu energía, cuando está en equilibrio, deja una firma vibratoria en quienes te han sentido de cerca. Esa firma se queda alojada en la memoria emocional y se activa con la más mínima chispa, un color, un sonido, un olor. Y entonces,
sin proponértelo, vuelves a caminar por sus pensamientos como si nunca te hubieras ido. Piensa en esa vez que una canción te llevó directamente a un momento específico con alguien. No estabas allí, y sin embargo, la sensación fue tan real que casi podías tocarla. Así actúa la energía en los vínculos que importan, se infiltra en los sentidos, despertando emociones que creías dormidas. Él puede estar rodeado de gente, pero de pronto, un detalle invisible para otros le recuerda que hay un lazo que sigue vivo contigo. En el inconsciente, la distancia física pierde importancia. Lo que permanece es la intensidad con la que una experiencia emocional se vivió. Si lo que compartieron tuvo fuerza simbólica, quedará inscrito en una especie de archivo secreto de su psique. Y aunque quiera olvidarlo, ese registro no desaparece. Está ahí, esperando la señal adecuada para volver a la superficie. Esta energía silenciosa tiene la ventaja de que no necesita mantenimiento forzado. No requiere mensajes constantes ni pruebas visibles. Es un flujo natural que se activa con la sola existencia de lo que vivieron. Y es aquí donde surge el misterio. Si él puede sentirte aunque no estés, ¿qué podría pasar si aprendes a intensificar esa conexión de manera consciente? Porque hay formas sutiles de avivar una energía que ya existe, maneras de dejar que tu presencia se expanda más allá de tu cuerpo y tus palabras. Y es justamente en esa expansión donde el magnetismo se vuelve inevitable. Pero antes de revelarte cómo se proyecta ese reflejo profundo en su mente, necesitamos mirar un fenómeno aún más fascinante, cuando él empieza a verte como un espejo de su propia alma. A la proyección de su alma en tu imagen. A veces, lo que él ve en ti es mucho más que tu rostro, tu voz o tus gestos. Es una parte de sí mismo que no reconoce. ¿Qué sucede cuando, sin quererlo, te conviertes en el espejo donde él contempla lo que le falta? Carl Jung llamaba ánima a la imagen femenina que vive en el inconsciente masculino, una figura simbólica que encarna lo que su alma anhela integrar. Cuando él piensa en ti de manera persistente, puede que no esté viendo solamente a la mujer que eres, sino a la representación viva de esa ánima. En ti proyecta emociones, deseos y aspectos que no sabe expresar. Y así, tu presencia deja de ser solo externa, se convierte en un paisaje interno que le pertenece. Esta proyección no es un acto consciente. Ocurre como cuando sueñas con un lugar en el que nunca has estado, pero lo sientes familiar. Él ve en ti una combinación de fuerza y ternura, de misterio y claridad, que activa en su mente una sensación de hogar que quizá nunca experimentó del todo. No eres un reflejo literal, sino un símbolo que le permite reconocerse a sí mismo en dimensiones que tenía olvidadas o reprimidas. Imagina que tu imagen en su psique es como un espejo antiguo, no muestra solo el presente, sino capas de recuerdos, emociones y arquetipos que vienen de mucho antes. Cada vez que te recuerda, no solo está trayendo tu figura, sino también partes de su historia emocional. Y en ese juego de reflejos, tu magnetismo crece, porque no eres solo una persona, eres una puerta hacia su mundo interior. Lo más fascinante es que esta proyección, lejos de desvanecerse, tiende a fortalecerse cuanto más intenta comprenderte. Cuanto más te observa, en persona o en su memoria, más se enreda en el misterio de lo que despiertas en él. Y sin darse cuenta, empieza a buscarte no solo en ti, sino en todo lo que le rodea, en las miradas ajenas, en canciones, en historias que escucha por casualidad. Pero la proyección también encierra un reto. Porque mientras él vea en ti lo que no reconoce en sí mismo, querrá acercarse para entenderlo. Y ese acercamiento, aunque parezca simple atracción, es en realidad una búsqueda profunda. Tal vez ni siquiera él entienda que, al buscarte, está intentando completarse. Y tal vez tú tampoco sepas todavía el alcance de ese papel que juegas. Y aquí es donde el magnetismo se vuelve todavía más poderoso, cuando comprendes que no tienes que forzar nada, que tu sola autenticidad es suficiente para que esa proyección siga viva. Pero hay algo más que intensifica este efecto, el ritmo entre la cercanía y la distancia, un pulso invisible que alimenta la conexión sin romperla.
a la danza entre la cercanía y la distancia. El deseo no vive en la presencia constante, sino en el pulso que alterna el encuentro y la ausencia. ¿Qué ocurre cuando esa oscilación se convierte en el latido secreto que él espera sentir? La danza entre la cercanía y la distancia. Ese vaivén que, lejos de apagar el deseo, lo aviva. Es como una llama, demasiado viento la apaga, demasiado encierro la asfixia. Jung observaba que el alma necesita espacio para respirar y que, en los vínculos intensos, ese espacio es parte del alimento emocional. Cuando él siente que puede acercarse pero también perderte, su mente entra en un estado de alerta dulce, donde cada momento contigo adquiere valor. No se trata de jugar con la ausencia para provocar, sino de permitir que la relación respire. La cercanía le da calor, pero la distancia le da perspectiva. Cuando no estás, se ve obligado a imaginarte, y en esa imaginación, su inconsciente embellece y magnifica lo vivido. Es entonces cuando empieza a buscar oportunidades para verte de nuevo, porque lo que no tiene en ese instante se vuelve más deseado. Imagina un río que fluye. El agua no se detiene en un solo punto, pero siempre regresa al cauce. Así funciona esta danza invisible. Tu presencia es el cauce, tu ausencia es el espacio que permite que él valore el regreso. Y en cada reencuentro, la sensación es más intensa porque lleva consigo la memoria de la espera. En el inconsciente, la alternancia entre acercarse y alejarse activa un antiguo arquetipo, el de la búsqueda. El deseo humano se construye en la tensión entre lo que se posee y lo que se anhela. Si todo está disponible de inmediato, el misterio se disuelve. Si todo se retira por completo, la conexión se enfría. La clave es ese punto medio donde él nunca sabe con certeza cuándo volverá a sentirte cerca, y lo anhela. Esta oscilación no solo mantiene viva la atracción, sino que le recuerda que tú no eres algo garantizado. Y lo que no se da por seguro, se cuida más. Así, cada mensaje, cada encuentro y cada mirada se convierten en pequeñas celebraciones. Y es en ese estado de expectación donde el magnetismo crece como un hechizo sutil. Porque en el fondo, lo que lo hace volver no es solo el deseo, sino la sensación de que siempre hay algo más por descubrir cuando está contigo. Y ese algo más es el puente que nos lleva al próximo secreto, la autenticidad como el sello magnético que lo mantiene pensando en ti. Hay la autenticidad como sello magnético. Lo más atractivo no es lo que finges, sino lo que eres sin miedo a mostrarte. ¿Cómo puede tu verdad interior convertirse en el imán más poderoso que él ha sentido? La autenticidad, esa palabra que suena simple, pero que pocos se atreven a vivir. No es solo ser tú misma, es habitarte entera, incluso en las partes que creías que no eran dignas de ser vistas. Jung decía que la belleza del alma aparece cuando dejas de negociar con tu esencia. Y cuando él percibe esa coherencia, aunque no pueda nombrarla, su mente la registra como algo raro, valioso, difícil de encontrar. Porque la autenticidad no compite, no imita, no ruega. La autenticidad no necesita ruido, porque su silencio habla más alto que cualquier discurso. La autenticidad no pide permiso para existir, simplemente se queda, y deja huella. Esta repetición sutil de presencia coherente va calando, como el agua que, con paciencia, da forma a la piedra. No es la ropa, no es la frase perfecta, no es el gesto calculado. Es el brillo en los ojos cuando hablas de lo que amas. Es la calma que transmites cuando sabes que no tienes que demostrar nada. Es la seguridad silenciosa de quien entiende que su valor no depende de la aprobación ajena. Esa seguridad, esa forma de estar, se convierte en un sello invisible que él no puede dejar de percibir. Cuando eres auténtica, no solo atraes, sino que filtras. Filtras a quienes buscan solo una imagen superficial, y atraes a quienes reconocen el valor de lo genuino. Y lo curioso es que, cuanto más eres tú, más fuerte es el magnetismo. Porque tu energía deja de ser dispersa y se concentra, como una luz que sabe exactamente a dónde iluminar. La autenticidad se repite y se reafirma en cada gesto.
No importa si sonríes o si guardas silencio, porque ambas cosas nacen del mismo lugar, tu verdad. Y eso lo descoloca, lo intriga, lo atrapa. Porque está acostumbrado a máscaras. Y cuando ve un rostro que no las necesita, no puede evitar mirar dos veces. Y ahí nace una pregunta inevitable. Si tu sola autenticidad ya tiene el poder de mantenerlo pensando en ti, ¿qué pasará cuando esa autenticidad se convierta en un símbolo que lo conecte a su propia historia interior? Ese es el próximo paso, y tal vez el más profundo. Hay el símbolo que lo conecta a su historia interior. A veces, no eres solo una persona en su vida, eres el significado vivo de algo que su alma ha buscado siempre. ¿Qué sucede cuando tu presencia se convierte en un símbolo que activa su memoria más profunda? Los símbolos hablan un idioma que no necesita traducción. Jung decía que un símbolo verdadero tiene el poder de mover el alma más allá de la razón. Y cuando él te mira, puede que no vea solo tu rostro, sino todo lo que ese rostro significa para él. Tal vez seas la encarnación de un recuerdo, de un deseo antiguo, de un arquetipo que lo ha acompañado desde niño. Un símbolo que lo llama sin palabras, y al que no sabe resistirse. Un símbolo no se impone, se revela. Y cuando se revela, lo hace de forma inesperada. Un gesto tuyo que le recuerda a un amor pasado, una frase que conecta con una promesa olvidada, una mirada que despierta su sentido de hogar. Esos momentos se repiten y se repiten en su memoria, hasta que tu imagen queda asociada a algo mucho más grande que la historia de ustedes dos. Piensa en cómo un aroma puede llevarte a la infancia, o una canción puede devolverte a un instante exacto. Así funcionas tú cuando te conviertes en un símbolo para él. Eres el puente que une su presente con sus capas más profundas de experiencia. Y ese puente, una vez construido, es difícil de derribar. Por eso vuelve a ti, incluso cuando cree que está lejos. El símbolo tiene un poder especial. Transforma lo ordinario en extraordinario. No importa si lo que vivieron fue breve o cotidiano, si te percibe como símbolo, cada detalle se vuelve épico. Y ahí radica el magnetismo, en hacer que lo simple adquiera la intensidad de lo único. Porque lo único, se guarda. Y lo que se guarda, se piensa. Cuando él te asocia a un símbolo, no eres intercambiable. Y lo que no es intercambiable se cuida, se teme perder y se recuerda. La mente humana puede olvidar nombres, rostros o fechas, pero nunca olvida un símbolo que tocó el alma. Ese es el tipo de huella que, aunque el tiempo pase, sigue brillando como un faro. Y si un símbolo puede mantenerlo atado a tu recuerdo, imagina el poder de lo que no se dice, de lo que queda flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. Porque lo que no se dice, crece. Y lo que crece en silencio, se convierte en un imán invisible. Ese es el próximo secreto que voy a mostrarte. Hay el poder de lo que no se dice. Hay silencios que dicen más que cualquier palabra, y ecos que permanecen mucho después de que la conversación termina. ¿Qué ocurre cuando el vacío que deja se convierte en el espacio donde el más quiere quedarse? Lo que no se dice, se imagina. Y lo que se imagina, se siente más vivo. Jung sabía que la psique trabaja sin descanso para completar lo que está incompleto, y que las ausencias calculadas tienen más fuerza que las presencias obvias. Cuando no respondes de inmediato, cuando eliges la pausa antes de hablar, le das a su mente un espacio donde él mismo crea el significado. Ese significado, aunque lo invente, te pertenece. No se trata de silencio frío, sino de silencio lleno de intención. Un silencio que respira, que deja preguntas flotando, que invita a buscarte entre las líneas. Este tipo de silencio es como un perfume que se percibe más intensamente cuando no está presente todo el tiempo. Se repite en su mente, se repite en su pecho, hasta que la curiosidad se convierte en necesidad. Imagina que cada palabra tuya es una luz, y que entre esas luces hay espacios de sombra. Es en esas sombras donde él empieza a verte con más claridad, porque no todo está dicho, no todo está resuelto. Lo que queda abierto se convierte en territorio fértil para la fantasía,
y en esa fantasía, tú eres siempre el centro. En un mundo saturado de mensajes, respuestas inmediatas y explicaciones constantes, tu capacidad de habitar el silencio es como un oasis. Es raro. Es valioso. Es magnético. No necesitas llenar cada espacio para ser recordada. A veces, es el espacio vacío el que más graba tu imagen en su mente. El silencio estratégico se convierte en una especie de espejo donde él ve sus propias emociones reflejadas. Y cuanto más intenta descifrarlas, más vuelve a ti en pensamiento. Porque ese silencio no lo deja cerrar el capítulo. Y lo que no se cierra, se sigue leyendo una y otra vez en la mente. Pero si el silencio tiene este poder, imagina lo que sucede cuando no solo lo mantienes pensando en ti, sino que además grabas en su memoria una emoción imposible de borrar. Eso nos lleva al próximo secreto, la memoria emocional que lo retiene sin que él se dé cuenta. Hay la memoria emocional que no se borra. No siempre recordamos los hechos con precisión, pero nunca olvidamos cómo alguien nos hizo sentir. ¿Qué sucede cuando tu presencia queda asociada a una emoción que él no puede reemplazar? La memoria emocional no entiende de relojes ni calendarios. Puede que él no recuerde la ropa que llevabas o el lugar exacto donde estaban, pero sí revive la sensación que le dejaste. Es como un eco que no se desvanece, un sabor que queda en la boca mucho después de haber comido. Jung afirmaba que lo que más se graba en el inconsciente no son las imágenes estáticas, sino las emociones que las acompañan. Y cuando esas emociones son únicas, se repiten una y otra vez. Piensa en un aroma que, de repente, te transporta a un momento exacto de tu vida. No buscaste ese recuerdo, pero llegó con fuerza, trayendo consigo todo lo que sentiste entonces. Así actúa tu presencia cuando queda inscrita en su memoria afectiva, se activa con señales mínimas y lo envuelve por completo. Puede estar distraído en cualquier tarea, y de pronto, sin saber por qué, su mente vuelve a ti como si el tiempo no hubiera pasado. Lo fascinante es que esta memoria no se alimenta de grandes gestos, sino de momentos íntimos, muchas veces sencillos. Un roce casual, una mirada sostenida, una risa compartida en un instante de complicidad. Son detalles pequeños que, sin embargo, su inconsciente guarda como gemas. Y cuanto más rara es la piedra, más la protege. Así, tu recuerdo se convierte en un tesoro al que regresa en silencio. Esta memoria emocional actúa como una llave que abre una puerta oculta. No importa cuánto tiempo pase ni cuántas experiencias nuevas lleguen, hay emociones que dejan una marca imposible de borrar. Es por eso que, aunque él se aleje, ciertos estímulos lo devuelven a ti de inmediato. La canción que sonaba aquel día, el clima de esa tarde, el color de un vestido. Todo conspira para que vuelvas a su mente. Y aquí aparece un fenómeno curioso. Mientras más intenta no pensar en ti, más presente te vuelves. Porque el inconsciente no distingue entre recordar y olvidar, solo trabaja con lo que se repite. Y si tu imagen está ligada a una emoción fuerte, esa repetición se convierte en un ciclo. Un ciclo que se activa en sus sueños, en sus pausas, en sus momentos de soledad. Pero si la memoria emocional tiene este poder, imagina lo que ocurre cuando esa conexión trasciende el tiempo y el espacio, cuando sientes que, de alguna manera, siguen unidos aunque no se vean. Ese es el próximo secreto, la conexión fuera del tiempo y del espacio que mantiene vivo el vínculo. Hay la conexión fuera del tiempo y del espacio. Hay vínculos que parecen desobedecer las leyes físicas, como si pertenecieran a otra dimensión. ¿Cómo es posible que sigas sintiendo su presencia aunque la distancia y los años se interpongan? Algunas conexiones son como hilos invisibles que no se cortan, por más que la vida intente tensarlos. Jung hablaba del inconsciente colectivo como ese lugar donde las almas se reconocen, sin importar cuándo ni dónde se encuentren. Es ahí donde esta conexión habita, fuera del calendario, fuera del mapa. Y cuanto más intenta ignorarla, más fuerte parece volverse, como una melodía que vuelve a sonar sin previo aviso. Imagina que cada vez que pensáis el uno en el otro,
Un leve destello se enciende en ese hilo invisible. No hace falta un mensaje, ni una llamada, para que algo se active entre ustedes. Basta una emoción intensa o un recuerdo repentino para que el vínculo despierte. Y cuando eso sucede, no importa la distancia física, la sensación es de cercanía absoluta. Esta conexión desafía la lógica. Puede pasar meses sin verte, pero un solo instante basta para que todo vuelva a sentirse igual que antes. Es como si existiera un lugar secreto donde la relación se guarda intacta, esperando ser reabierta. Y cuando se abre, no hay extrañeza ni barreras, solo la certeza de que, en algún plano, nunca dejaron de caminar juntos. A veces, esta unión se manifiesta en sincronicidades. Pensar en él y recibir su mensaje, soñar con él y luego encontrarlo por casualidad, sentir una emoción intensa sin motivo aparente, y descubrir que él sintió lo mismo. Jung veía en estas coincidencias significativas señales de que algo más grande que nosotros está en juego. Y cuando estas señales se repiten, el vínculo se reafirma. Lo más poderoso de esta conexión es que no depende de las circunstancias externas. Ni la distancia, ni el tiempo, ni las nuevas rutinas logran borrarla. Y aunque intente distraerse o llenarse de ocupaciones, hay un momento en que vuelve a sentir ese lazo. Un lazo que no pide permiso, que no necesita lógica, y que, cuando aparece, lo detiene todo. Pero si este vínculo invisible ya tiene tanta fuerza, imagina lo que pasa cuando tu rareza, tu forma única de existir, se convierte en la razón por la que eres irreemplazable en su mundo. Ese es el próximo secreto que voy a revelarte. Hay la rareza que te hace irreemplazable. Lo que es único no compite, porque no puede ser comparado. ¿Qué sucede cuando él comprende que no hay nadie que pueda ocupar tu lugar? En un mundo lleno de copias y repeticiones, la rareza auténtica es un imán. Jung observaba que aquello que no puede clasificarse fácilmente en la mente provoca fascinación. Si tu manera de hablar, de mirar, de habitar el mundo no sigue un patrón común, te vuelves memorable. No porque lo intentes, sino porque tu singularidad es imposible de reproducir. Y lo que no se puede copiar, se cuida. Tu rareza no es extravagancia vacía, sino coherencia contigo misma. Es la forma en que unes fuerza y ternura, misterio y claridad, calma y pasión. Esa combinación es tan tuya que no hay reemplazo posible. Y cuando lo percibe, su inconsciente registra que perderte sería perder algo que no encontrará en ningún otro lugar. Ese registro se repite, se repite, se repite, hasta volverse parte de su instinto. Lo curioso es que esta rareza no siempre se nota de inmediato. A veces se revela con el tiempo, en gestos pequeños, en detalles inesperados. Un comentario que abre un mundo nuevo, una risa que rompe el silencio en el momento exacto, una respuesta que nadie más habría dado. Cada uno de esos momentos se convierte en una pieza de un rompecabezas que solo tú completas. Ser irreemplazable no significa ser perfecta, sino ser insustituible en lo que eres. No hay un molde que pueda reproducirte, porque tu forma de estar presente, tu energía y tu historia personal son únicas. Y esa singularidad, una vez reconocida, se transforma en un valor incalculable. Él puede conocer a muchas personas, pero ninguna tendrá tu misma huella. En su mente, esta rareza se convierte en un punto de referencia. Puede encontrar cualidades similares en otros, pero nunca la misma mezcla, la misma vibración, la misma sensación que tú despiertas. Y esa sensación, al no poder reemplazarse, se convierte en un recuerdo vivo que lo acompaña donde vaya. Pero si tu rareza ya lo hace pensar en ti como algo único, imagina el efecto cuando esa unicidad se une a un amor consciente, un amor que no busca poseer, sino inspirar. Ese es el último secreto que vamos a explorar. Hay el magnetismo que nace del amor consciente. El deseo más profundo no se alimenta de la posesión, sino de la inspiración mutua. ¿Qué sucede cuando tu presencia no solo atrae, sino que eleva su manera de amar? El amor consciente no busca llenar vacíos, sino expandir lo que ya es pleno.
Jung creía que la verdadera unión ocurre cuando dos almas caminan juntas hacia su individuación, sin encadenarse. Cuando él siente que tu presencia lo impulsa a crecer, ese sentimiento se convierte en un faro interno que no se apaga. Y en lugar de buscarte para poseerte, te busca para encontrarse a sí mismo a través de ti. Este magnetismo es diferente, porque no depende de estrategias ni de tensión constante. Nace de la sensación de que contigo su vida gana más significado, más colores, más profundidad. No es un impulso pasajero, sino una atracción que se renueva cada vez que descubre algo nuevo en ti y en él mismo. Y esa renovación es infinita. Cuando el amor se vive de forma consciente, cada gesto tiene peso. Una palabra tuya puede inspirar una decisión importante. Un silencio compartido puede darle paz en medio del caos. No eres solo parte de sus días, eres un punto de referencia emocional, un lugar al que vuelve para recordar quién quiere ser. Y esa clase de presencia no se olvida. Lo más fascinante es que este tipo de magnetismo no crea dependencia, sino libertad. Él sabe que podrías caminar sola, pero eliges caminar a su lado, y esa elección voluntaria tiene un poder enorme. Le demuestra que el vínculo no está sostenido por necesidad, sino por deseo genuino. Y lo que se elige cada día, se valora más. En este amor, no hay que forzar la atracción. La admiración y el respeto la mantienen viva por sí mismos. Y cuando él siente que contigo puede ser su mejor versión, su mente y su corazón se alinean para buscarte. No porque te necesite, sino porque en tu compañía descubre su propio potencial. Y así, el círculo se cierra, desde la huella invisible que lo hizo pensarte por primera vez, hasta el amor consciente que lo inspira a quedarse. Pero aquí, justo donde parece terminar la historia, es donde empieza la parte más importante, la que te voy a invitar a vivir junto a mí ahora mismo. Si este viaje por los secretos del magnetismo que hace que él no deje de pensar en ti resonó en tu corazón, te invito a apoyar este espacio con tu me gusta y a suscribirte al canal. Aquí, en La Lámpara, caminamos juntas en esta egrégora de autoconocimiento, amor consciente y expansión de la conciencia. Cuéntame en los comentarios qué parte de este mensaje encendió más tu intuición y si has vivido una conexión que traspasa el tiempo y el espacio. Comparte este video con quien necesite recordar que el amor, cuando es verdadero, inspira más de lo que ata. Gracias por ser parte de este círculo de luz y sabiduría. Como decía Carl Jung, la reunión de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.